quería ser prudente, por lo cual comencé la serie de autoensayos de este proyecto con la dosis más pequeña de la que, comparada con la eficacia de los alcaloides de cornozuelo ya conocidos, podía esperar algún efecto, con 0.25 miligramos de tártato de dietilamida de ácido lisérgico. Escribir las últimas palabras me costó un enorme esfuerzo. Ya ahora sabía perfectamente que el LSD había sido la causa de la extraña experiencia del viernes anterior, pues los cambios de sensaciones y vivencias eran del mismo tipo que entonces, solo que mucho más profundos. Ya me costaba muchísimo hablar claramente y le pedí a mi ayudante de laboratorio, que estaba enterado del autoensayo, que si me podía acompañar a casa. En el viaje en bicicleta. En aquel momento no podía conseguirse un coche. En la época de posguerra, los automóviles estaban reservados a unos pocos privilegiados. Mi estado adoptó unas formas amenazadoras. Todo se tambaleaba en mi campo visual y estaba distorsionado como en un espejo alaviado. También tuve la sensación de que la bicicleta no se movía. Luego mi asistente me dijo que habíamos viajado muy deprisa. Pese a todo, llegué a casa sano y salvo. Y con un último esfuerzo, le pedí a mi ayudante que llamara a nuestro médico de cabecera y les pidiera leche a los vecinos. A pesar de mi estado de confusión embriagada, por momentos podía pensar clara y objetivamente. Leche como desintoxicante no específico. El mareo y la sensación de desmayo de a rato se volvieron tan fuertes que ya no podía mantenerme en pie y tuve que acostarme en un sofá. Mi entorno había transformado ahora de modo aterrador. Todo lo que había en la habitación estaba girando y los objetos y muebles familiares adoptaron formas grotescas y generalmente amenazadoras. Se movían sin cesar, como animados, llenos de un desasosiego interior. Apenas reconocí a la vecina que me trajo leche. En el curso de la noche bebí más de 2 litros. No era la señora R, sino una bruja malvada y artera o una mueca de colores. Pero aún peores que estas mudanzas del mundo exterior eran los cambios que sentía en mí mismo, en mi íntima naturaleza. Todos los esfuerzos de mi voluntad de detener el derrumbe del mundo externo y la disolución de mi yo parecían infructuosos. En mí había penetrado un demonio y se había apoderado de mi cuerpo, mis sentidos y el alma. Me levanté y grité para liberarme de él, pero luego volví a hundirme impotente en el sofá. La sustancia con la que había querido experimentar me había vencido. Ella era el demonio que triunfaba haciendo escarnio de mi voluntad. Me cogió un miedo terrible de haber enloquecido. Me había metido en otro mundo, en otro cuarto con otro tiempo. Mi cuerpo me parecía insensible, sin vida, extraño. ¿Estaba muriendo? ¿Era el tránsito? Por momentos creía estar fuera de mi cuerpo y reconocía claramente, como un observador externo, toda la tragedia de mi situación. Morir sin despedirme de mi familia. Mi mujer había viajado ese día con nuestros 3 hijos a visitar a sus padres en Lucerna. ¿Entendería alguna vez que yo no había actuado irresponsablemente, sino que había experimentado con una suma prudencia y que de ningún modo podía preverse semejante desenlace? No solo el hecho de que una familia joven iba a perder de forma prematuramente a su padre, sino también la idea de que tener que interrumpir antes de tiempo mi labor de investigador, que tanto me significaba.
en medio de un desarrollo fructífero, promisorio e incompleto, aumentaban mi miedo y mi desapego. Llena de amarga ironía, se entrecruzaba la reflexión de que era esta dietilamida del ácido lisérgico que yo había puesto en el mundo la que ahora me obligaba a abandonarlo prematuramente. Cuando llegó el médico, yo había superado el punto más alto de la crisis. Mi laborante le explicó mi autoensayo, pues yo mismo aún no estaba en condiciones de formular una oración coherente. Después de haber intentado señalarle mi estado físico presuntamente amenazado de muerte, el médico meneó desconcertado la cabeza, porque fuera de unas pupilas muy dilatadas, no podía comprobar síntomas anormales. El pulso, la presión sanguínea y la respiración eran normales. Por eso tampoco me suministró medicamentos. Me llevó al dormitorio y se quedó observándome al lado de la cama. Lentamente volvía yo, ahora de un mundo enorme y extraño, a mi realidad cotidiana. El susto fue cediendo y dio paso a una sensación de felicidad y agradecimiento crecientes a medida que retornaban un sentir y pensar normales y creía la certeza de que había escapado definitivamente del peligro de la locura. Ahora comencé a gozar poco a poco el inaudito juego de colores y formas que se prolongaban tras mis ojos cerrados. Me penetraban unas formaciones coloridas, fantásticas, que cambiaban con un caleidoscopio en círculos y espirales que se abrían y volvían a cerrarse, chisporroteando en fontanas de colores, reoreándome y entrecruzándose en un flujo incesante. Lo más extraño era que todas las percepciones acústicas, como el ruido de un picaporte o un automóvil que pasaba, se transformaban en sensaciones ópticas. Cada sonido generaba su correspondiente gen en forma y color, una imagen viva y cambiante. A la noche regresó mi esposa de Lucerna. Se le había comunicado por teléfono que yo había sufrido un misterioso colapso. Dejó a nuestros hijos con los abuelos. En el interín me había recuperado al punto de poder contarle lo sucedido. Luego me dormí exhausto y desperté a la mañana siguiente reanimado y con la cabeza despejada, aunque físicamente aún poco cansado. Me recorrió una sensación de bienestar y nueva vida. El desayuno tenía un sabor buenísimo, un verdadero goce. Cuando más tarde salí al jardín, en el que ahora, después de una lluvia primaveral, brillaba el sol, todo se encallaba y refugía en una luz viva. El mundo parecía recién creado. Todos mis sentidos que vibraban en un estado de máxima sensibilidad que se mantuvo todo el día. Este autoensayo mostró que el LSD-25 era una sustancia psicoactiva con propiedades extraordinarias. Que yo sepa, no se conocía aún ninguna sustancia que con una dosis tan baja provocara efectos psíquicos tan profundos y generara cambios tan dramáticos en la experiencia del mundo externo e interno y en la conciencia humana.